Atendiendo a la solicitud de algunos estudiantes que necesitaban un ejemplo extra, más parecido a el ejercicio 1 y 2 de la guía, es que vamos a desarrollar el siguiente problema. Los datos que nos dan nos dicen la suma de dos números es 32 y su diferencia es 8. Esos serían los dos datos para plantear la primera y la segunda ecuación. Y la pregunta que debemos responder es ¿cuáles son los números? Entonces, para traducir a un sistema matemático, vamos a primero asignar las variables, vamos a decir que uno de los números va a corresponder a X y el otro de los números lo vamos a designar con la letra Y. Y vamos a plantear la primera ecuación con el primer dato. Me dicen que la suma de estos dos números desconocidos es 32. Por lo tanto, nos quedaría X más Y igual 32 como la primera ecuación del sistema. Y con el otro dato, que me dicen que su diferencia es 8, es decir, que la resta entre estos dos números desconocidos es 8, porque diferencia en matemáticas se traduce como la operación resta o sustracción. Entonces, ya teniendo las variables asignadas, ambas ecuaciones, podemos formar el sistema y siempre recordando que esta es la forma de representación. Porque si ustedes no le ponen este símbolo, nadie nos indica que eso es un sistema. Una vez ya establecido el sistema, vamos a resolverlo para poder dar respuesta al problema utilizando el método de sustitución. Entonces, para tener a la vista el sistema es que lo anotamos nuevamente y asignamos un número a la primera ecuación y un número o un distintivo a la segunda ecuación, solamente para distinguir una de otra. Y vamos entonces con el paso 1 de este método, que nos dice que debemos elegir una de las ecuaciones y despejar una de las incógnitas. Recuerden que el criterio para elegir una ecuación u otra del sistema es que trabajar con la más simple. Y en este caso la más simple es aquella que tiene los números menores. ¿Ya? Y el otro criterio importante a utilizar para la elección es que por lo menos una de las ecuaciones, una de las incógnitas, tenga coeficiente numérico 1. Porque acuérdense que acá no es que no haya nada. Si es que no hay ningún número escrito, hay un 1 acá también. ¿Ya? En los ejemplos anteriores que vimos siempre teníamos un número distinto de 1. Entonces, por eso es que hacemos este ejemplo. Entonces, aquí en este caso, como ya están ambas incógnitas con coeficiente 1, solamente nos queda utilizar el criterio de utilizar la que tenga los números más simples, que en este caso es la segunda ecuación, que es la que vamos a elegir. La anotamos y ahora debemos despejar una de las incógnitas. ¿Y cuál voy a despejar? X o Y es indistinto. Como ambas tienen las mismas condiciones, puedo despejar cualquiera. En este caso elegimos X para despejar. Y recuerden que despejar una incógnita es dejarla sola en uno de los lados de la igualdad. En este caso lo vamos a dejar en el lado izquierdo y todo lo demás lo vamos a trasladar al lado derecho. En el fondo, ¿qué es lo que tengo que trasladar? Esta Y que está restando. Esta Y la debo trasladar al lado derecho de la igualdad. Y cuando yo traslado un elemento, debe sufrir la operación contraria. Es decir, si esta Y aquí está restando, en el otro lado va a sumar, siempre lo contrario. Y ahí ya tenemos listo el paso 1 con la ecuación despejada. Vamos al paso 2, en donde debemos sustituir esta expresión obtenida, o sea, esto, en la otra ecuación. Como en el paso 1 elegimos la segunda ecuación, ahora vamos a elegir la primera. La anotamos y ahora en vez de escribir X, todo lo demás igual, pero donde tengo X voy a sustituir por esta expresión. O sea que en vez de X vamos a escribir en paréntesis 8 más Y. Y todo lo demás se escribe tal cual. Entonces, una vez que ya tengo listo el paso 2, ya tengo sustituida la expresión, vamos a resolver. Vamos a tomar esta ecuación, la vamos a anotar de nuevo y vamos a resolver esto matemáticamente. Aquí el grado de dificultad que me manifestaban algunos estudiantes es que
en los ejemplos anteriores acá teníamos un coeficiente numérico que multiplicaba a los elementos que están dentro del paréntesis. Acá en este caso no es que no tengamos, es que no está anotado, pero recuerden que aquí hay un 1 imaginario. Por lo tanto, lo vamos a resolver de esa forma. Entonces, tomamos el 1 imaginario y lo multiplicamos por cada uno de los elementos dentro del paréntesis. Entonces, nos quedaría 1 por 8, 8, más por más, y 1 por i, una i. Así de la siguiente forma. 1 por 8, 8, más por más, 1 por i, una i. Acuérdense que el 1 no se anota, pero sabemos que ahí está. Y los otros dos elementos los anotamos tal cual porque no hay nada que resolver ahí. En la siguiente etapa, para seguir resolviendo acá, dijimos que siempre todo lo que tenga incógnita lo vamos a mantener en el lado izquierdo de la igualdad y los números que no tienen incógnita los vamos a llevar al lado derecho. Y nos quedaría de la siguiente forma. Acá tenemos las dos incógnitas, lado izquierdo tal cual, porque ya estaban en el lado izquierdo, por lo tanto no sufren ninguna alteración. El 32, que ya estaba en su posición en la derecha, se queda en primer lugar y lo que trasladamos es este 8. Y este 8, que en el lado izquierdo es positivo, en el lado derecho va a ser lo contrario, o sea negativo, por lo tanto va a restar al número que ya existía ahí. Ahora reduzco términos semejantes. Acá tengo una i más una i, 2i. Y 32 menos 8, 24. Y nos quedaría la última etapa entonces para dejar la incógnita aislada, por lo tanto encontrar su valor. La dejamos sola. El 24 lo anoto porque es el número que ya estaba ahí. Y este 2, que me tengo que deshacer matemáticamente de él, vamos a hacer lo contrario de multiplicar, porque recuerden que acá está multiplicando. Y lo contrario de multiplicar 2 es dividir 2. Por lo tanto, en el lado derecho va a dividir ¿a quién? Al 24. Resolvemos esta fracción, que les recuerdo que es lo mismo que una división. Por lo tanto, i vale 12. Ese es el valor de i. Y recordar que estamos hablando de números y representaba a uno de los números que participan del problema. Y como paso 4 tenemos que resolver la ecuación, la incógnita que nos falta, que en este caso es la x. Y para eso tomamos la ecuación despejada que obtuvimos en el paso 1, la anotamos y ahora aquí sencillamente vamos a reemplazar y por el valor que ya sabemos que tiene, que es 12. O sea, vamos a escribir todo igual, excepto i, que vamos a anotar su valor numérico que es 12, hacemos esta operación y obtenemos que el valor de x es 20. Por lo tanto, ya estamos en condición de responder la pregunta, ¿cuáles eran los dos números que sumados nos daban 32 y restados nos daban 8? Entonces, decimos que uno de los números es 20 y el otro número es 12. Ya con esto concluimos el método de sustitución porque ya llegamos a la respuesta. Y ahora nos quedaría la etapa de comprobar si es que estos resultados son correctos. Es decir, esto nos sirve como una autoevaluación. Entonces vamos a ello. La comprobación es, acá vamos a tener a la vista el sistema y la respuesta que acabamos de obtener. Entonces vamos a tomar la primera ecuación, la vamos a anotar y vamos a reemplazar por en donde tengo la x con el valor que obtuvimos y en donde tengo la y con el valor que obtuvimos de y. Es decir, x vale 20, y vale 12, vamos a sumar porque es lo que me indica la operatoria y esto debería resultar lo mismo que 32. Si es así, se cumple la igualdad y efectivamente lo es porque 32 es igual a 32, por lo tanto se cumple. Vamos a hacer lo mismo ahora con la segunda ecuación del sistema. La vamos a anotar. Y ahora vamos a reemplazar nuevamente por los valores obtenidos. X vale 20 y vale 12. Nos indica que debemos restar, por lo tanto 20 menos 12 nos debería resultar lo mismo que 8. Y efectivamente así es, por lo tanto se cumple la igualdad. Y en estas condiciones estamos entonces en donde podemos afirmar que los resultados que obtuvimos son correctos. Por lo tanto lo hicimos bien. Y esto es exactamente lo que ustedes tienen que aplicar en los ejercicios 1 y 2 de la guía correspondiente.